Hola, una vez más estamos juntos. Buen día, que este día sea lo máximo de lo máximo, ¿verdad? Dios quiere seguir bendiciéndonos. En este día estamos reunidos aquí. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo acerca de los títulos del cristiano. Porque el Señor nos dio 4 títulos. Vosotros sois linaje escogido. Ya vimos eso. Real sacerdocio. También lo hemos visto. Y ahora lo vamos a ver. Nación santa. ¿Verdad? A ver de qué se trata la nación santa. Ese es el tema de hoy. Y nuevamente queremos una visión espiritual 2020. Y el propósito de este tema es precisamente entender el corazón de Dios. Entender el corazón de Dios. Su más grande anhelo. Su más grande deseo de Dios somos nosotros, mis queridos hermanos. Porque somos creados a imagen y semejanza de Él. Somos creados por Él y Él nos anhela. Y en alguna parte de la Escritura dice que el Espíritu nos anhela celosamente. Entonces el propósito es entender la razón de ser nación santa. Dios no hace las cosas sin un propósito definido. Todo lo hace con un propósito intencional. Todo lo hace, oigan esto, para beneficio de su más hermosa creación. ¿Cuál es su hermosa creación? Los seres humanos, ¿verdad? Y yo quiero ir al Antiguo Testamento para poder entender desde lo antes qué es lo que el Señor tiene y por qué nos llama y por qué nos da este título de Nación Santa. Quiero que vayan conmigo, por favor, a Éxodo 19, 19, versículos 5 y 6. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz, dice la palabra, y guardares mi pacto, póngale atención a la lectura porque es bien importante. Voy a repetir, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro, dice el Señor, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Versículo 6 dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. A los hijos de Israel. Señalen esa frase. Porque nosotros también somos hijos de Israel. Somos el Israel espiritual. Y el apóstol Pedro, en su precioso versículo, el versículo 9 del capítulo 2 de Primera de Pedro, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdote, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Lo sabemos de memoria. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos. Bendícenos hoy más que nunca, Señor. Queremos entender tu palabra. Queremos estar, Señor. Queremos ser espirituales siempre, Padre. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén, amén. En estos versículos 5 y 6 hay 3 cositas que me llaman la atención, ¿verdad? Como les leí hace unos momentos, en el versículo 5 dice, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis especial tesoro sobre todos los pueblos. ¿Por qué? Porque es mía toda la tierra. Yo sé a quién hago especial tesoro. Y especial tesoro para mí, dice el Señor, es el que guarda el pacto. ¿Cómo guardamos el pacto? Oyendo la voz de Dios. Porque entonces todo tiene que ver con eso. Voz de Dios, pacto de Dios, llegamos a ser especial tesoro. Pero no solo eso, dice en el versículo 6, y seréis un reino de sacerdotes, como lo explicamos la semana pasada. Ya no somos de linaje sacerdotal, ahora somos
sacerdotes del Rey de Reyes. Ese es ser reino de sacerdotes. Eso es ser real sacerdocio. Pero también dice en el versículo 6, imagínense cómo lo dice, ¿no? Y gente santa. Y esto dice, tenemos que enseñar a todo el mundo, ¿no? Y si somos un poco más acuciosos y leemos la palabra, nos vamos a dar cuenta, especialmente en Isaías. Si tú y yo leemos Isaías, nos vamos a dar cuenta de cómo Dios habla a su pueblo, cómo ama a su pueblo y cualquier cantidad de promesas ahí para su pueblo, incluyendo ese precioso o esos preciosos capítulos que son proféticos que hablan acerca del Mesías, ¿no es cierto? En Isaías 43, 21 dice, este pueblo, hablando del pueblo de Israel, hablando de la iglesia, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Este pueblo he creado para mí y mis alabanzas publicará. ¡Qué lindo! Cuando está hablando de las alabanzas, son sus misericordias, es lo que Él es. Como he dicho esto desde hace días, vivo diciendo, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos del nombre de Dios, hablamos no de lo que Él hace, sino de lo que Él es. Y entonces, cuando Pedro dice que somos nación santa, ¿para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este versículo es paralelo del 21 de Isaías 43. Este pueblo he creado para mí. Les he hecho nación santa. Mis alabanzas publicará para que anuncien las virtudes mías que les he llamado de las tinieblas a la luz admirable. Ahora, cuando hablamos de nación santa, pensemos un poquito. ¿Ok? ¿Qué es una nación? Una nación es un pueblo. Una nación es linaje. Y hablamos de linaje en las semanas pasadas. Linaje. Una nación es una tribu, es una casta, es una familia, es gente, hermanos. Y cuando dice santa, pónganle atención a esto que os voy a decir. Santa significa apartada para conservar el conocimiento y la adoración de Dios. ¿Qué les parece eso? Para conservar el conocimiento y la adoración de Dios. ¿Qué es lo que Pedro decía? Para que anuncies las virtudes de aquel que les trasladó de las tinieblas a la luz admirable. Si yo pongo una paráfrasis de estas frases, yo diría, para que la iglesia conserve el conocimiento y la adoración, que es la más grande muestra de amor, del que nos llamó y sacó de la oscuridad a su luz maravillosa. Miren qué lindo, es el mismo versículo 9, la última parte, ¿verdad? ¿Qué significa conservar el conocimiento y adoración a Dios? Como nación santa, ¿no es cierto? En primer lugar, salir de la ignorancia. Es decir, nosotros tomamos una decisión de conocimiento. No significa aceptamos una religión, un llamamiento. No. Hicimos una decisión de conocimiento. Y Pedro, nuevamente, este Pedro que era tan efusivo, ¿verdad? Tan hormonal como yo le digo, escribió estas dos cartas que son hermosas. Y en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 14, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Para mí este versículo es simplemente, dice, como hijos obedientes, decídete a conocer los nuevos valores, los nuevos deseos, los de Dios, ahora estando con conocimiento, ¿verdad? Antes vivíamos en nuestra ignorancia, ahora nosotros salimos de la ignorancia. Eso es conservar el conocimiento y adoración a Dios. Salir de la ignorancia. En segundo lugar, conocer la nueva manera de vivir. Tantas veces he dicho esto, es transformación. En el versículo 15 de este mismo capítulo 1 de Primera de Pedro dice, sino que aquel como os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Cómo podemos ser santos si no está el santo con nosotros? ¿No es cierto? Entonces,
en el versículo 14 que acabamos de leer, dice que nosotros ya hemos tomado una decisión de salir de la ignorancia. Ahora tenemos que conocer la nueva manera de vivir, la vida de transformados. Y el Espíritu Santo nos guía y a través de su palabra nos revela el nuevo set de principios y valores del reino de Dios. Entonces dice, así como aquel os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y en tercer lugar, ¿qué es conservar el conocimiento y adoración a Dios? Es adorar a Dios, así de simple es, ¿verdad? En otras palabras, es una manifestación de amor. Manifestar nuestro amor a Dios siendo como Él es. Eso es adorar a Dios. ¿Qué es Dios? Es generoso. Entonces, ¿y qué es generosidad? Dar como Dios da. Óyeme lo que dije. ¿Qué es ser generoso? Dar como Dios da, es decir, sin medida. No es haciendo acepciones, no es solamente limitándote, no. En el versículo 16 de esta misma carta del apóstol Pedro, la primera, en el capítulo 1, dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Es tajante, sed santos. Sed generosos, porque yo soy generoso. Sed amorosos, porque yo soy amoroso. Ser perdonadores, porque yo soy perdonador. Ser sabios, porque yo soy sabio. Ser inteligentes, porque yo soy inteligente. Eso es adorar a Dios. Entonces, los creyentes somos nación santa, hijos de Dios y hermanos ahora con la iglesia, ¿verdad? ¿Y por qué nos llamamos hermanos? Es como los ecuatorianos. Yo les oigo a los políticos y a todo el mundo, ¿verdad? Cuando habla de sus congéneres, dice, nos llamamos hermanos ecuatorianos. Nosotros, los ecuatorianos, somos hermanos, dice. ¿Por qué? Porque estamos cobijados por la misma bandera y la misma constitución. Así de simple. Entonces, ahora, ¿bajo qué estamos cobijados? Para poder entender esto de la nación santa, vámonos a Hebreos ahorita, al capítulo 2 y a leer 2 o 3 versículos facilísimos. Más que todo necesitamos entenderlo, ¿verdad? El versículo 11 dice, porque el que santifica y los que son santificados, ahí ya estamos hablando de la iglesia, de uno son todos, de uno. Es decir, Dios. ¿Ya? Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Está hablando el Señor Jesucristo. Dice, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Versículo 13, otra vez. Yo confiaré en él y de nuevo. He aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Es decir, el apóstol está presentando a la congregación delante de Dios como hermanos. Entonces, ya que somos nosotros nación santa, ¿qué es lo que la nación santa hace? Resplandecer. Wow, pastor, a ver, hágame entender esto un poquito. Con el mayor gusto. Vamos a Isaías, al capítulo 9, versículo 2. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Piensen en la iglesia de hoy. Antes andábamos en la oscuridad del mundo, en la oscuridad del desconocimiento de Dios, etc. Pero vimos a Jesucristo, vimos gran luz. Dice, los que moraban en tierra de sombra y muerte, luz resplandeció. Antes en que estábamos muertos en delitos y pecados. Pero ¿qué pasó? Luz resplandeció sobre nosotros. Así dice el versículo. Más tarde, el apóstol Pablo, después que dice luz resplandeció, en el capítulo 60, versículo 1 y 2, dice, levántate al pueblo de Israel, resplandece. Póngale atención que no dice levántate y resplandece. No.
Levántate, resplandece. Es decir, no tienes que hacer nada. Simplemente tienes que mostrar la luz que ya te resplandeció. Y entonces, hablando en pasado, dice, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, hablando de lo que va a venir, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Yo creo definitivamente que cuando el Señor dice que la iglesia es nación santa, quiere decir que el Cristo que tenemos, que al convertirnos en hijos de luz, solamente tenemos que salir y resplandecer. No tenemos que decir, miren, quiero que entiendan que yo soy cristiano, que yo sé la palabra de Dios. Quiero que entiendan que yo voy a una iglesia. No, 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 no. Cuando el Señor dice, levántate, resplandece, solamente caminas y con lo que hablas, con lo que dices, con la sonrisa que tienes, con la actitud que tienes, con el positivismo que tienes, con la energía, con el ánimo que tienes, estás resplandeciendo. En medio de toda esta pandemia, luz nos resplandeció. ¿Qué significa? Que no vamos a caer en el temor, en el miedo. No, 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 no. No nos turbamos por todo lo que está pasando, sino que la luz de Dios está en nosotros y sobre nosotros será vista la gloria de Jesucristo. Eso es ser nación santa. Ahora, ¿cuál es el propósito de resplandecer? Es anunciar la consolación, es decir, la salvación de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que nosotros permanezcamos ocultos, no. Dios quiere que anunciemos consolación, anunciemos la paz, anunciemos consuelo de Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 1 al 5 dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Hablaba el apóstol Pablo acerca de cómo nosotros, él y la iglesia, porque escribe a la iglesia, tenemos que salir y tener una visión espiritual que mira a lo lejos, ¿verdad? Que mira a todos aquellos que no conocen a Dios. Entonces el apóstol Pablo dice precisamente eso, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. Y por todos los que nunca han visto mi rostro, dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, es decir, conocer el misterio de Dios, Padre y de Cristo. En el versículo 3 dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie les engañe con palabras persuasivas. Versículo 5, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. Si a mí me preguntaran, pastor, ¿qué es resplandecer? Yo les dijera, es gozarme en Cristo. Es ser ordenado, disciplinado, responsable. Es ser firme en mi fe, firme en mi convicción. Eso es resplandecer. Entonces, además de anunciar la consolación de Dios, ser nación santa es para anunciar, en otras palabras, vivir el bien de Dios, que estoy haciendo énfasis en esto. Y el apóstol Pedro, vamos a hablar de ese versículo 9 del capítulo 2, porque hemos hablado del capítulo 2, versículo 9, ya vamos como 3 semanas, pero no he leído el contexto, también un contexto, que es muy importante, especialmente como somos nación santa. Entonces, Primera de Pedro, capítulo 2, vamos a leer del 9 al 17 y van a ver qué hermoso es esto, dice. Mas vosotros sois nación santa, dice el versículo 9, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. 10.
vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, o sea, nación santa, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, somos hijos. Amados, les dice el versículo 11, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. En otras palabras, está repitiendo lo que Judas dijo, contender por la salvación, contender por la fe. Entonces, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ahora sois espirituales, en otras palabras. ¿Cómo? Versículo 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Me encanta el versículo 12, píntenlo todo porque eso es bien importante. Cuando dice manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, significa que a pesar de que los gentiles, a pesar de que la gente que te rodea no acepta a Cristo o esté en contra de todo lo que tú haces, tú consérvate haciendo buena tu manera de vivir. ¿Por qué? Porque mientras ellos murmuran y glorifican, ¿cómo se llama? Murmuran de nosotros como malhechores. Sin embargo, nuestra manera de vivir será considerada cuando estemos glorificando a Dios en el día de la visitación, dice. Aleluya. Entonces, ¿cuál es la buena manera de vivir? Versículo 13. Por causa del Señor, o sea, la salvación, y porque nosotros estamos comprometidos a conservar la salvación y la adoración de Dios, la palabra de Dios, dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior. 14. Ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Oh, my goodness. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Versículo 16. Como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, o sea, libertinaje, sino como siervos de Dios. Versículo 17, píntalo. ¿Qué es lo que el Señor dice? Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Ahí está. 1, 2, 3, 4 cosas importantes. Honrar a todos, o sea, respetarlos. Amar a los hermanos, considerarlos. Temer a Dios, obedecerlo. Y honrar a Dios, al rey, sujétate a tus autoridades. Esto es el anunciar el bien de Dios, es vivir el bien de Dios. Todo lo que he hablado es nación santa. Entonces, mis amados hermanos, con todo lo que he dicho, entendamos el corazón de Dios. Su más grande deseo somos nosotros, hermanos, su creación, su imagen, su semejanza. Entendamos la razón de ser nación santa. Dios no hace las cosas sin propósito. Todas tienen una definición, todas tienen un destino. Todo lo hace para beneficio nuestro, que somos la más hermosos de la creación. Los humanos lo somos. Jamás, hermanos amados, olvidemos o debemos olvidar que la iglesia es nación santa. Y cuando tú te consideras así, tienes visión espiritual. Así es que, mi amado hermano, oremos y digámoslo, Señor, aquí está la nación santa. Lléname de ti, capacítame para vivir así. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús,
Te ruego una vez más tu bendición, te ruego una vez más, mi Dios, que nos guíes por el camino. Enséñanos a ser nación santa, Padre. Enséñanos a vivir, nación santa. Enséñanos a publicar, a hablar, nación santa. Enséñanos a mantenernos dentro de los principios y valores del reino, Señor. Tú nos has hecho especial tesoro. Wow, Señor. Tú nos has hecho una nación de sacerdotes, de gente santa. Señor, aquí está nuestra vida. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras fallas, perdona nuestros errores y ayúdanos a corregir, mi Dios, nuestra vida. Queremos enmendar y queremos realmente resplandecer, mi Dios, resplandecer. Esa no es opción, simplemente queremos salir y mostrar tu obra en nuestra vida. Gracias, mi Rey amado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos amados, que Dios me los bendiga grandemente, que Dios me los bendiga y espero seguir viéndolos a través de esta vía, ¿verdad? Y el viernes nos veremos otra vez, ¿verdad? Estaremos a lo mejor contestando algunas preguntas, espero que así sea. Que Dios me los bendiga abundantemente.